pero ya no tenían con qué mover las vacas. ¿Por qué? Porque había la prohibición de que los indígenas montaran a caballo. Era una señal de poder. El superior de la tal hacienda, que se echaba sus copitas con el virrey, pues fue a plantearle el asunto como debe ser, ¿verdad? No es por motivos apostólicos. Le fue a plantear el asunto en alguna de las cafeteadas. Yo estoy inventando, eso no lo he leído, que habló con él, por supuesto, y que le planteó el siguiente asunto: no puedo movilizarse, autoriza que nosotros podamos enseñar a montar a los indígenas y que esos sean nuestros vaqueros. El rey estableció las normas y para cumplirlas hubo que hacer una escuela para vaqueros, que luego vino el Marqués de Guadalupe y les puso ese traje tan disparatado que parecen mariachis. Pues sí, bueno, o al revés, los mariachis se visten como vaqueros. Bueno, pero ese fue el origen, mover las inmensas cantidades de ganado hacia el norte. Quino es uno de ellos, no es el único. Fueron empujando la frontera. Hay un autor que dice: traían al emperador detrás, como se arrastra un animal, para obligarlo a invertir. Ellos pagaban los gastos. Quino llegó a ser, bueno, él no, tenía un fondo, el piadoso fondo de las Californias, para que se den una idea y critiquen a los jesuitas. El piadoso fondo de las Californias se fundó para poder ocupar California. A ver, nosotros también vemos el mapa y parece natural que esa parte pues era del territorio. Cortés no pudo. Durante 200 años la corona española trató de ocupar California, que creían que era la isla más grande del mundo. Fracasó y le gastaron. El último intento fue en 1695, pero era una expedición enorme, no sé cuántos barcos, que era donde estaba la debilidad del proyecto, porque California tiene un suelo muy frágil y no puede producir rápidamente ni cosechas de maíz ni nada. Entonces bajen ustedes 300 hombres, pues tienen que llevar tales bastimentos que no les ajustan los barcos. Los indígenas esperaban, consumían, y en ese momento los indígenas llegaban y atacaban y tenían que irse a otro lado. Entonces Quino, que fue en esa expedición como capellán y que además era un cartógrafo extraordinario, vio en dónde estaba el problema, y con otros dos loquitos como él, uno era Ugarte y otro Salvatierra, concibieron el proyecto de ocupar California con un grupo de 10 y lo lograron. Es una historia, no voy a detener, pero California pertenece al territorio nacional por esos tres jesuitas. No voy a entretener en esto porque es una tentación de contar en detalle. Yo les dejo la pista. Una vez que estaba probado que California no es una isla, sino es una península, Quino atravesó ese desierto espantoso de Altar hasta donde está el paso por tierra y vio lo que era la desembocadura del río Gila y del río Colorado, hoy casi secos por las presas. Y entonces aquel hombre en 1703 concibe el siguiente proyecto y lo escribe, y se conserva los 7 pliegos de la carta que le manda el emperador Felipe V, en el término que se hablaba, que luego uno se desanima porque dice: ay, majestad y puras flores, así hay que hablar. Le da cuenta de lo que se ha logrado.
y le hace la siguiente propuesta: yo propongo a Su Majestad que autorice y mande erigir en la confluencia del río Giro y el río Colorado un asentamiento humano, ese sí era moderno, de unas 300 o 400 familias de españoles, con lo cual mis amigos los indígenas podrán ampliar la población. No se preocupe del sostenimiento, yo me encargo. Por eso les voy a contar del filósofo. Pero lo más interesante es ¿para qué? Bueno, dice, porque así se puede proteger en Puerto Seguro, imagínense California, y en el mero centro del Golfo de California, una población de ese tamaño que era enorme. Ahí se puede guarecer la nao de la China. El comercio de Europa con Asia se hacía a través de Nueva España. Y cada año, dicen la nao, pero eran un conjunto, salían de Acapulco, subían al norte, atravesaban el Pacífico y llegaban a Filipinas, que era una posesión de Nueva España. Esa ya no la conquistó España, esa fue Nueva España. Y en Filipinas descargaban plata de México, maíz y misioneros. Y cargaban porcelana, sedas, papel de China, todo lo más refinado de la cultura oriental. Porque los chinitos, entonces como ahora, vieron el negocio y crearon en Filipinas un enorme mercado que se llamaba el Parián, que era un centro de artesanías. Entonces salían esos barcos cargados, que eran un bocado de cardenal para los piratas, y todo el recorrido, el Pacífico ya no tanto, pero por la orilla. Entonces aquí nos dicen, tengamos un puerto para que se guarezca, que entren al Golfo de California y a ver ahí quién nos ataca. Primera parte del proyecto. Segunda, con eso vamos a ahorrar mucho tiempo en el comercio con Europa, porque estamos ya en pláticas con los jesuitas de la Nueva Francia, Quebec, para hacer una ruta del Golfo de California a la Nueva Francia y así anexar la inmensa América del Norte a las posesiones del señor el emperador. Chéquense el proyecto. No le dieron permiso. No le dieron permiso. Primero dijo que no había mapas, no sabían de qué estaba hablando. Pero ese era Aquino. En ese contexto, resumo cuál fue el proyecto de los jesuitas. La mayor gloria de Dios la entendían como una evangelización con desarrollo humano. Los testimonios son espléndidos. Las haciendas llegaron a ser la columna vertebral de la economía de Nueva España. Para un solo colegio, me dicen, La Pereira, llegaron a tener 3 haciendas, de modo que, no me vayan a apedrear, los estudiantes pudieran estudiar gratis si tenían talento. No nos vayan a apedrear, más bien ayúdenos a conseguir ya no haciendas. El modelo hoy supondría fábricas dedicadas a producir para que todos los estudiantes que quieran puedan estudiar. Eso no nos toca a los jesuitas. Yo ahí veo a nuestros exalumnos con concepción de futuro diciendo, oigan, pues las haciendas si quieren pruébenle, pero les van a decir latifundistas. ¿Y quién fue el genio que pudo traducir esta relación de españoles y de indígenas en la identidad nacional? Se llama Clavijero. En la expulsión, dicen, él inventó el mestizaje. Es una frase un poco fuerte. Lo que Clavijero hizo fue estudiar la historia. Y cuando llega a Europa y lee y oye y ve la ignorancia que había sobre México, sobre Nueva España, se pone a escribir
Y entonces, para iluminar lo que dice, hace ver la grandeza de lo que era el Imperio Azteca y hace ver también lo que fue la conquista de Cortés. Y entonces enaltece lo que son las culturas de América. Ese es el proyecto de... Murieron en el exilio los jesuitas, no volvieron 3, pero la obra ya estaba hecha. ¿Quiénes somos? De ahí venimos. ¿A dónde vamos? Ese es el gran problema. Pero eso no le toca a los jesuitas muertos, yo diría ni a los jesuitas vivos. El reto es, ¿qué llevan ustedes en el corazón? Ante toda esta situación que nos estruja y nos hace sentirnos impotentes, ¿para qué estamos hechos? Ese es el proyecto. Ese es el credo y el designio que hoy se traducirían en un proyecto de país. ¿Cuál es el camino? Miren, ciertamente no es la imitación de modelos extranjeros, porque esto de ir recuperando los orígenes va pegado a un legítimo orgullo. Cuando yo digo, esto fue la provincia más rica del país más poderoso, no es por añorar el pasado, es por decir, eso es posible hacia adelante. El territorio que tenemos, dicen, es quizá el más rico en biodiversidad en el mundo. El petróleo que tenemos descubierto y por descubrir nos permitiría haber vivido hace mucho como vive Suecia. Lo dilapidamos múltiples veces, pero el recurso ahí está. Cuando se habla de los mexicanos como la explicación terrible, digo, momento, si hubiéramos hecho lo que se debía hacer en educación, en salud, en alimentación, y estuviéramos como estamos, yo les diría, ¿saben qué? Yo antes de morirme quiero cambiar de nacionalidad, aunque sea biafrano, por favor, porque esto no tiene remedio. Quizá me impedirían por el físico y dirán, mira, cualquier cosa menos biafrano. Pero aquí quiero decir que el proyecto del que les estoy hablando fue con estos mexicanos, con esta materia prima. Eso es lo interesante. Y por lo tanto, el a dónde queremos ir no nos lo van a decir desde afuera. Lo tenemos que ir pronunciando, descubriéndonos y revalorando la cultura en la que estamos inmersos. El año pasado, los 200 años de la independencia y los 100 de la revolución, no festejamos 300 años de virreinato. ¿Qué hay ahí? Un olvido radical de nuestros orígenes. Cuando expulsaron a los jesuitas por orden del emperador, se rasparon de las paredes San Ildefonso, los escudos de jesuitas, para no dejar huella. Por eso, volviendo al origen de esta plática, yo que ahí venía el decir presentes. Ustedes son como la flor que brota después de podar a ras en una tierra fértil. ¿Les parece que este cambio de estafeta tiene relevo? Eso les toca responderlo a ustedes. Muchísimas gracias.